Buen día, nosotros somos el equipo número 7. El equipo está integrado por Blanco Michelle Efren Ernesto, Orduño Colás Iris Janet, Reyes Camacho José Alfredo y su servidora Rábago Núñez Lucía. El tema a exponer es administración de los materiales y esperemos sea de su agrado. Planificación de los materiales. Para llevar a cabo dicha planificación se tiene que contar con información del proyecto, los cuales son los siguientes puntos: definición del proyecto, responsabilidades, consideraciones generales, consideraciones de prefabricación, consideraciones de costo y programa. Esta planificación normalmente es realizada mediante 3 etapas, las cuales son las siguientes. Etapa 1, etapa previa a la propuesta o de factibilidad. La 2, etapa posterior a la adjudicación o de planificación. Y la 3 es la etapa de construcción. Las actividades de un proyecto están divididas en 3 categorías. La primera es planificación de materiales, la segunda es control de calidad de los materiales y la tercera es la coordinación con la oficina central. La primera categoría tiene 4 aspectos que se deben de llevar a cabo, que es aprobar el programa de despacho de materiales a la obra y ajustes según el avance actual de la obra, confección de lista de materiales y programas de despacho a la obra de los materiales producto de modificaciones, aumento de obra, revisar la distribución de la instalación de faenas para reducir el movimiento de los materiales y por último coordinar la operación de los equipos de manejo de materiales para optimizar su utilización. La segunda categoría igual tiene 4 aspectos que se deben de llevar a cabo, que son la aprobación técnica de los materiales recibidos, inspeccionar la calidad de los materiales de almacenamiento para ciertos materiales, verificar el cumplimiento de condiciones especiales de almacenamiento para ciertos materiales y por último se debe proponer materiales alternativos en caso de que se acaben los materiales requeridos. El proceso de adquisición de los materiales. Aquí lo primero que se debe conocer para poder llevar a cabo dicho proceso es lo que se debe adquirir. Para ello se debe ubicar y confeccionar una lista de los materiales que se ocuparán en la obra. Esta lista debe contener el código de cada material, una descripción, sus especificaciones y la unidad de medida. Y los materiales pueden clasificarse según los siguientes criterios: por parte de obra, por forma de almacenamiento, por si son fungibles o no y por el tipo de material. La tercera categoría tiene 5 aspectos que se deben de llevar a cabo, que son la realización de un seguimiento y control de elementos que requieren un tiempo considerable desde su pedido para llegar a la obra, revisar las políticas de inventario de los materiales de las actividades que están en el camino crítico del proyecto, también revisar las propiedades de adquisición y despacho de los materiales de acuerdo a las modificaciones en el programa de construcción. También se debe de tener los pedidos de los materiales hechos con la suficiente anticipación al comienzo de las operaciones que los ocupan. Y por último, se debe desarrollar una comunicación efectiva entre la obra y la administración de materiales de la oficina central. El proceso de adquisición generalmente incluye 7 actividades que a continuación explicaré una por una. La primera es la emisión de la orden de pedido de materiales por parte de la obra, la que debe incluir al menos la siguiente información, que son identificación del material requerido, descripción del material requerido, cantidad requerida, la calidad especificada, fecha en que se debe estar en la obra y lugar de entrega, el código del material y por último los planos y especificaciones de referencia. La segunda actividad es solicitar ofertas o llamar a propuesta. En general se hace por invitación directa o por proveedores previamente calificados y aprobados por la empresa. La información que se debe adjuntar en la solicitud de ofertas es la cotizaciones o llamados o propuesta. Puede incluir algunos
o todos de los siguientes documentos, que son especificaciones del material, planos en los casos de productos terminados y otros elementos fabricados, términos y condiciones de la adquisición, instrucciones de embalaje y transporte, programa de entregas, requerimientos de seguros, requerimientos especiales y por último noticias a los proponentes. La tercera actividad es recepción y evaluación de las ofertas. Aquí se debe hacer una comparación entre las distintas ofertas, considerando, entre otros, los siguientes aspectos. 1. Nombre y prestigio del oferente. 2. Precios unitarios y periodo de validez de la oferta. También descuentos aplicables. Calidad de embalaje y costos de despacho y transporte a destino, lugares de entrega para compras en el extranjero, condiciones de pago, la fecha prometida de despacho y también hay otros factores. La cuarta actividad es emisión de la orden de compra. Aquí, una vez elegido o seleccionado el proveedor, debe emitirse una orden de compra, la que debe contener antecedentes tales como el nombre y dirección del comprador y vendedor, la fecha y número de la orden de compra, nombre del proyecto y lugar de entrega, la descripción y cantidad de los elementos ordenados. La actividad 6 es embalaje, carga y transporte. Aquí los materiales deben ser embalados convenientemente, cargados en el medio de transporte elegido y trasladados a la obra. Generalmente esta actividad es realizada por el proveedor, pero existen muchos casos en el que el transporte es compartido por el proveedor y el comprador, o es totalmente responsable de este cargo el comprador. Cualquiera sea el caso, la oficina de adquisiciones debe velar porque no haya problemas durante esta etapa. Y por último, es la recepción en obra. Aquí, cuando los materiales llegan a la obra, deben ser inspeccionados para verificar que lo recibido esté conforme con lo solicitado. La recepción deberá oficializarse mediante una nota de recepción y en el supuesto de que haya diferencias, se deberá dejar constancia de ello tanto en la guía de despacho del proveedor como en dicha nota. En esta se incluye la siguiente información básica: la fecha de recepción, el proveedor, el número de notas de recepción, número de orden de compra, número de orden de pedido de materiales, número de guía de despacho, lugar de recepción, identificación del receptor y hacer observaciones. Por su importancia, el proceso de adquisición de materiales debe ser permanentemente controlado en todas sus etapas. Muchas veces sucede que el atraso de un material se debe exclusivamente a que un documento, pedido de materiales, orden de compra o etcétera, queda traspapelado o se extravía durante el proceso. También aquí es conveniente incorporar el plan de adquisición de materiales al programa del proyecto, de modo que, además de las restricciones tecnológicas estrictas de secuencia, se incorporen las restricciones debidas a la necesidad de contar con un cierto recurso para poder ejecutar una actividad. De esta manera, los administradores de obras deberán preocuparse de que dichas restricciones o actividades de adquisición sean llevadas a cabo convenientemente, como cualquier otra actividad necesaria para la ejecución del proyecto a su cargo. Bueno, yo voy a hablar sobre el control de inventarios. Un buen control de los inventarios requiere una clara comprensión de por qué son necesarios, de cómo funcionan y por qué pueden convertirse en un factor de pérdida para empresas. Los inventarios son un factor de seguridad ante problemas en el abastecimiento de materiales y ante demoras e interrupciones en la producción de ciertos materiales en la obra o fuera de ella. Los principales problemas
con los que se presentan los inventarios que producen como resultado acciones tales como sería hacer pedidos demasiado grandes. Esto ya que tampoco el inventario debe ser muy extenso ni tener excedentes de materiales. Materiales que llegan a la obra y son innecesarios durante un largo periodo de tiempo. Pues esto hace referencia a que se debe tener el material el cual se debe estar ocupando, no tener demasiado material. Tiempos correctos de anticipación en los pedidos que han tomado en cuenta en el inventario resultante. Pues los materiales que se van a ocupar se deben de pedir con un tanto tiempo de anticipación para el día que se ocupan contar con ellos. Cambio en las condiciones y programas de construcción. Pues esto puede variar dependiendo el proyecto, ya que puede haber cambios en él. En cambio, contar con una administración eficiente de los inventarios te permite llevar un buen inventario. Esto es todo lo contrario a lo que estamos haciendo referencia ahorita. El primero pues es comprar la cantidad precisa. Pues esto es más que nada es cuánto material se va a comprar. El segundo, comprar el monto adecuado. Pues esto nos hace referencia a cuándo, para saber qué día se ocupa y cuándo encargarlo. Mantener la inversión total e inventarios balanceados con los niveles esperados de uso. Propiedades de los sistemas de inventario. Un sistema de inventario presenta normalmente 4 componentes, los cuales son los siguientes. El número 1 es la demanda. Esto hace referencia a lo que sale del inventario. 2. Reabastecimiento. Esto es lo que se ingresa al inventario. Costos. Este está asociado con la mantención de inventario y con el aumento de nivel del inventario. 4. Restricción de varios tipos. Estas pueden ser administrativas, de espacio, entre otras. Sistema de clasificación ABC. Este sistema permite clasificar los materiales de acuerdo a su valor, de manera de aplicar un esfuerzo administrativo y un control consecuente. Con este ordenamiento, esto permite un mayor control de los materiales. El sistema ABC es un sistema de clasificación para los inventarios, el cual está, como su nombre lo dice, ABC está dividido en 3 categorías. La categoría 1 o categoría A, en este caso, material de alto valor, que corresponde a un 75 y 80% del valor total del inventario. El de categoría B, aquellos materiales de valor medio, equivalen al 15 y al 20% del inventario. Categoría C, los materiales de menor valor. Estos van del 5 al 10% del inventario. Almacenamiento de los materiales. Los materiales que llegan a una obra deben ser correctamente almacenados y protegidos para evitar daños, pérdidas y robos que se pueden producir. Es muy normal que en obras se produzcan pérdidas de materiales, las cuales llegan hasta un 10 a un 20% total de materiales adquiridos. Un elemento esencial para lograr un buen almacenamiento y protección de los materiales en su distribución dentro de la obra. Actividades del diseño y planificación. Pues aquí son 7 puntos. El primero es materiales necesarios para el proyecto. 2. Formas de almacenamiento. 3. Cantidad de almacenar y tamaño de la instalación. 4. Calidad de las instalaciones. 5. Cercanía relativa. 6. Relaciones entre áreas de almacenamiento. Y 7. Consideraciones varias. Control de las pérdidas de materiales. Debido a la importancia de la inversión de los materiales de un proyecto, es necesario controlar el nivel de pérdida
que puede alcanzar hasta un 20% del total, reduciendo las utilidades de contratista y normalmente aumentando los costos para el mandante. Tipos de pérdidas de materiales. Existen dos tipos principales de pérdidas de materiales que se producen en obra. El primero es las pérdidas directas, pérdidas completamente de materiales. En el número 2 son las pérdidas indirectas. Estas pueden ocurrir en las siguientes tres formas, que viene siendo situación, uso en producción y negligencia, que cada una depende de ya sea de su uso o de su cuidado. Yo les hablaré un poquito de la administración de los equipos en obra. Como introducción, es otro recurso importante en la construcción, ya que dependiendo del tipo de obra tendrá una utilización más o menos intensiva. Normalmente las obras de construcción pesadas son intensivas en el uso de equipos pesados, mientras que las obras de edificación o montaje usan equipos de otras características y es menor escala. Forma de obtención de equipos. Uno de los principales problemas que debe afrontar un contratista es obtener los equipos requeridos para su obra al menor costo posible. En general se presentan tres opciones básicas para solucionar este problema, que son arriendos de equipo, leasing de equipo y compra de equipo. En unas diapositivas más se hablará un poco más a fondo cada una de estas opciones. Para concluir con estas tres opciones que se les mostró, es importante indicar que las alternativas elegidas para la obtención de equipos debe ser aquella que entregue la utilización más económica de los equipos necesarios para la ejecución en la obra. La selección de cada una de estas posibilidades depende de varios factores que se combinan, favoreciendo a una de estas opciones. Los principales factores a considerar son los siguientes. 1. Utilización que se le va a dar al equipo. 2. Tipo de utilización de equipos. 3. Características del equipo necesario. 4. Necesidades de mantención del equipo. 5. Conocimiento previo que el usuario tiene del equipo. 5. Situación financiera del contratista y o mandante. 7. Costo unitario de cada alternativa. Ya hablando un poquito sobre el arriendo de equipos, esta es la solución más apropiada para periodos cortos de tiempo, en el cual al término de la obra el equipo es devuelto a sus dueños. Cuando se arrienda un equipo, se debe dejar claramente establecidas los siguientes aspectos. A. Periodos de tiempo base para el pago de las tarifas de arriendo, ya sea en horas, días o meses. B. Responsabilidades por la reparación que haya que hacerle a los equipos en dado caso de que los necesite. C. Definición de lo que se entiende por uso y desgaste normal. D. Responsabilidades por combustibles y lubricantes. E. Arriendo con o sin operador. F. Responsabilidades por los costos de transporte. G. Condiciones y estados del equipo al momento de recibirlo de parte del arrendador. H. Instantes de inicio y término del arriendo. I. Formas de cancelación del arriendo. J. Seguros requeridos. Y K. Razones para la cancelación del contrato de arriendo y condiciones de extensiones. Como ya se mencionó, el arriendo es la mejor opción para proyectos de periodos cortos y por esto presenta varias ventajas, entre las que se destacan las siguientes 6. La primera ventaja, que considero que es muy buena, dice que es posible obtener equipos modernos, eficientes y bien mantenidos sin necesidades de grandes inversiones.
2. Los contratistas no necesitan tener un inventario de repuestos de variadas marcas y tipos. 3. Elimina o reduce los costos de almacenamiento, de reparación y mantención y otros gastos asociados. 4. Facilita la estimación de los costos asociados a los equipos en los estudios de costos para propuestas y otros. 5. Es mucho más económico para periodos de tiempo cortos. Y por último, 6. Permite contar rápidamente con equipos en caso de emergencia, especialmente en aquellos países donde cualquier equipo importante que se desee adquirir debe importarse. Leasing de equipos. Es un método de financiamiento que permite a una organización asegurar el uso de un activo de otra organización a cambio de tarifas de arriendo generalmente elevadas. Normalmente, al final del periodo de leasing se transfiere la propiedad a la parte que contrata el leasing. Sus principales ventajas y desventajas son las siguientes. 1. Permite disponer de un equipo sin tener que ingresarlos a activos y pasivos de la empresa. 2. Conserva el capital del trabajo de una empresa. 3. Permite proyecciones de flujo de caja a futuro más exactas. 4. Permite más flexibilidad en las operaciones financieras que con el financiamiento a través de créditos. 5. Es práctico para el financiamiento de equipos menores en que los créditos pueden ser impracticables. 6. Puede ser más caro que otras posibilidades de financiamiento. Compra de los equipos. A comparación con las otras alternativas, presentan una serie de ventajas y desventajas. Las principales ventajas son estas tres. 1. Es más económico si el equipo es usado intensivamente de modo que se amortice en un corto plazo. 2. Está disponible cada vez que la empresa lo necesite. 3. En general, debido a las altas inversiones, son mejor cuidados y mantenidos que en los otros casos. Y entre las desventajas de comprar los equipos se pueden mencionar las siguientes. 1. Si su uso es limitado, puede ser más caro que arrendarlo. 2. Requiere una inversión importante de dinero que puede destinarse a otros fines. 3. Estimula el uso de equipos que pueden estar obsoletos, pero que como son de la empresa deben usarse. Y 4. Puede obligar a una empresa a mantenerse dentro de un cierto tipo de trabajo, desechando otros campos debido a la necesidad de amortizar los equipos. Para concluir con estas tres opciones que se les mostró, es importante indicar que las alternativas elegidas para la obtención de equipos debe ser aquella que entregue la utilización más económica de los equipos necesarios para la ejecución en la obra. Ahora se les hablará sobre el proceso de obtención de equipos. A continuación, se indican las actividades básicas que normalmente deben llevarse a cabo para la obtención de los equipos de construcción necesarios para un proyecto. Varias de ellas se examinarán con mayor detalle en los puntos siguientes. Para la consecución de los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución del proyecto, normalmente se realizan las siguientes actividades, que son 4. La primera es confección de un listado de los equipos y maquinaria. A partir del plan de ejecución de proyectos, se determina un listado de los equipos y maquinarias requeridos para la ejecución del proyecto, indicándose el tipo y cantidad de equipo y sus características. Los equipos pueden ser clasificados A por el tipo de faena básica que realizan y B
por el lugar o parte de obra donde se utilizará. 2. Programación de necesidades de equipos. Usando el programa de ejecución del proyecto es posible confeccionar el programa de necesidades de equipos y maquinarias, el que debe incluir las siguientes información. A. Curvas de demandas de equipos y maquinaria. B. Lugar en que se necesita. Y C. Alternativas de selección. 3. Adquisición y contratación de equipos. De acuerdo a las necesidades, deberán adquirirse o contratarse los equipos y maquinarias requeridos. El procedimiento corresponde básicamente al mismo descrito para los materiales, de acuerdo a las siguientes actividades. 1. Clasificación y selección de proveedores. 2. Cotización o licitación. 3. Evaluación de ofertas, negociación y selección. 4. Orden de compra o contrato de acuerdo. 5. Seguimiento y tramitación de la compra o contrato de arriendo. 6. Transporte a la obra. 7. Reparación en la obra. Y por último, 4. Bodegaje, control de inventarios y mantención del equipo. Los equipos y maquinarias, dependiendo de su tamaño y uso, deben guardarse en bodegas, patios de equipo, que según les corresponda. Debe contarse con un inventario permanente y al día de los equipos y maquinarias, en el que se indiquen las asignaciones del equipo o maquinaria de cada instante. Bueno, yo les voy a hablar sobre la selección de los equipos de construcción. Aquí tenemos algunas de las características las cuales debemos de tomar en cuenta a la hora de elegir los equipos de construcción. La primera nos dice características requeridas de los equipos. Estos son todos aquellos que tienen la capacidad de producción necesaria, las funciones que deben ser capaces de desarrollar, las características que dependan de la obra en que se va a utilizar los equipos. Otra de las características es características de la obra a construir. Pues en este conlleva a las condiciones físicas, a las de espacio, a la ubicación, al clima y a la altura. La otra de las consideraciones es consideraciones logísticas. Son tales como la existencia del servicio y los repuestos. Factores utilizados en la selección de maquinaria. Tenemos 4 factores, los cuales son relaciones de espacio, características del suelo o material a excavar, condiciones contractuales y consideraciones logísticas. Las relaciones de espacio nos dicen que debemos de tomar en cuenta la altura del lugar de trabajo, las obstrucciones presentes en la excavación, ya sean pues las naturales o las hechas por el hombre, y los límites de desplazamiento. Las características del suelo o material a excavar nos dicen que tomemos en cuenta la capacidad del soporte del suelo para el equipo excavador y las unidades de acarreo, los cambios que se producen en las características del material y las características abrasivas. Las condiciones contractuales son la cantidad de cada tipo de excavación, el tiempo disponible, las condiciones de pago y las limitaciones legales de peso. Las consideraciones logísticas son pues la disponibilidad de equipos, la disponibilidad de operadores, el uso del equipo pues en operaciones, el costo de arriendo y las instalaciones de apoyo. Mantenimiento de los equipos. Tenemos algunas recomendaciones para alargar la vida útil de los equipos, las cuales serían pues disminuir al mínimo las probabilidades de fallas y pues los desperfectos de los equipos, evitar las interrupciones y demoras durante la ejecución de los trabajos, controlar los costos de mantención y reparación de los equipos a lo largo de su vida útil, minimizar el tiempo de reparación necesario, determinar la vida útil esperada de un equipo y disminuir accidentes debido a la falla de los equipos.
Personal de mantenimiento. Tenemos 4 personales diferentes para el mantenimiento del equipo, los cuales son el encargado del mantenimiento, el jefe del taller de mantenimiento, el personal de inspección de los equipos y el operador de los equipos. El encargado del mantenimiento es el responsable de la mantención y reparación de los equipos, que como el nombre lo dice, pues es el encargado de estarles dando el mantenimiento constantemente. El jefe del taller de mantenimiento es el encargado de todas las actividades requeridas para el mantenimiento y la reparación de los equipos. Pues como su nombre lo dice, pues es el jefe. El personal de inspección de los equipos, la función de ellos es revisar que los equipos y la información sobre las actividades realizadas por este equipo sea la adecuada. Y el operador de los equipos, pues esa es una de la parte integral del equipo de mantenimiento. Y pues esto ha sido todo por nuestra parte, ya que pues esperemos la responsabilidad de él y gracias por su atención. Informar las necesidades del mantenimiento, sobre el desempeño de su máquina, indicar posibles fallas y pues realizar la mantención básica, que son revisar los niveles, presión en neumáticos, etcétera. Y pues esto ha sido todo por nuestra parte, esperemos haya sido de su agrado y gracias por su atención.